Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a edición de Entre Líneas de día miércoles, 14 horas 7 minutos. Les cuento, hoy tenemos un tema sumamente atrapante y está vinculado de nuevo con la educación, porque es un capítulo inmenso la educación en nuestros días. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa con las líneas de trabajo del nivel superior. Pero antes que nada le quiero mandar un saludo muy grande a todos los integrantes de las comunidades que trabajan en el guiado de turistas y también de jujeños, obviamente, en la zona de Salinas Grandes, y también a la gente que está trabajando muy fuerte en un nuevo emprendimiento en Puesto 6. Así que para todas las comunidades, un abrazo grandote y bienvenido sea todo lo que llega a través de un trabajo genuino y muy, pero muy bien logrado y cuidado. Ahora sí vamos a conocer el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña en esta tarde Guadalupe Bravo Almonacid. Ella es jujeña, vivió sus primeros años en Abrapampa y luego en Libertador General San Martín. Egresó como licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, con formación en orientación en el campo de las didácticas en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue docente de la Facultad de Educación Secundaria. Trabajó como equipo técnico en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires desde el año 2010 hasta el 2012. Luego regresó a Jujuy, donde se desempeñó como docente de educación secundaria y superior. Desde el año 2015 hasta el 2017 trabajó como equipo técnico de la Dirección de Educación Superior, luego como directora de Planeamiento Educativo, y desde hace 3 meses se desempeña como directora de Educación Superior. En el contexto del nuevo planteo educativo en la provincia de Jujuy, ¿cómo se trabaja en la educación superior? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el presente? ¿Cómo vislumbran el futuro? ¿Qué es lo que pasa con docentes y estudiantes? En instantes nada más después del corte. Horas 13 minutos, nos acompaña la licenciada Guadalupe Bravo. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Es directora, hace muy poquitos meses, ¿no? Directora de Educación Superior del Ministerio de Educación. Sí. Es mucho más corto el rango que otros que has tenido, pero creo que es el doble de pesado. Tenés muchísima responsabilidad sobre tus hombros. Contame en qué están trabajando en este momento, licenciada. En este momento estamos trabajando en todo lo que es la implementación de nuevos planes de estudios que tiene educación superior, pero bueno, a la par vamos haciendo muchas cosas. También estamos trabajando fuertemente con las tecnicaturas, con todo lo que tiene que ver con la transformación de superior, que tiene varias aristas, ¿no es cierto? Sí es importante para mí dimensionar que los institutos de educación superior están en toda la provincia, están en las distintas regiones, y estos institutos en total estamos hablando de más de 20.000 estudiantes, ¿no? Tanto en carreras de formación técnica como de formación docente. Creo que eso da un poco la dimensión del trabajo, lo que implica cotidianamente estar trabajando con equipos de gestión, con docentes, con estudiantes del nivel superior, ¿no? Que bueno, creo que también el gran desafío y la gran responsabilidad, pero también lo más apasionante, es que en el nivel superior se forman futuros profesionales. Exactamente, son los docentes que tienen a cargo en muy poquitos años la educación del resto. Ahora, licenciada, seguramente para trabajar en proyectos y todo esto, con toda la evaluación que en algún momento contaban, que se realizó primeramente para poder cambiar todo un paradigma educativo, ¿cómo encontraste a la educación superior en esa evaluación para poder implementar todos los cambios? ¿O quién estuvo anteriormente en el cargo? ¿Cuáles son las evaluaciones que se hicieron como Ministerio de Educación de lo que es la educación superior? Bueno, en realidad todo este proyecto empezó en el 2016, ¿no? Un poco impulsado fuertemente por Isolda y por el equipo que ella fue armando. Si bien yo desde el inicio estuve en ese equipo ocupando otros roles, siempre la dirección, el rumbo fue el mismo, ¿no? La idea de poder posicionar a los institutos de educación superior en las distintas regiones como epicentros claves, ¿no?, para las escuelas que están en ese entorno, y también en relación a todo lo que tiene que ver en cada una de las regiones con la matriz productiva de la provincia,
porque está todo lo de la formación técnica también, ¿no es cierto? Entonces, cómo pensar y planificar cada una de las tecnicaturas en función de las regiones y de las matrices productivas de esas regiones, ¿no? Pero al momento de hacer la evaluación, ¿cómo encontraste, con palabras sencillas, un poco desordenado, un poco desactualizado, un poco de ambos, o quizás de alguna manera con todas las herramientas y los elementos, pero que no se usaban de la manera correcta? ¿Cómo lo evaluarías en palabras simples y sencillas lo que era la educación superior o lo que es hasta la implementación de la nueva currícula? Yo creo que en ese sentido, digamos, no vale como poder hacer una evaluación de estos 3 meses, ¿no? Pero sí pensando, digamos, en lo que como equipo de gestión venimos trabajando, creo que hay mucho, digamos, por seguir avanzando, porque había, digamos, un nivel superior en los que se venían reproduciendo algunos problemas, y el desafío es no quedarnos ligados en los problemas administrativos y pasar a darle la calidad pedagógica, ¿no?, a la educación superior, tanto en la formación técnica como en la formación docente. En general es necesario, digamos, para eso un trabajo en conjunto, digamos, con las conducciones de los institutos, la escucha a los estudiantes, la escucha a los docentes. Eso es importante, si no, no sabemos qué tenemos, básicamente. Sí, y es tal la complejidad que para poder adquirir la mirada de la complejidad es importante tener la visión de los distintos actores, ¿no? Perfecto. Ahora, si tuvieras que evaluar un docente que tiene una formación de hace 10 o 15 años, ¿cómo vas a trabajar con ese docente en una nueva currícula, en un nuevo planteo educativo? Actualizaciones, también con el feedback de ese docente. En líneas generales, ¿qué es lo que le hace falta reforzar al docente? ¿Capacitación pedagógica, psicológica? Contame un poco para tratar de entender. Digamos, también la pandemia en eso nos movió mucho, ¿no? Es necesario poder vincular más la formación pedagógica, el conocimiento didáctico, pero también todo eso cómo se ve modificado por las tecnologías y los cambios que se están produciendo en las nuevas generaciones. El estudiante de hoy, ¿no?, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, no es el mismo que el que estaba hace 20 años. Y entonces a los docentes, a los futuros docentes, hay que prepararlos para el encuentro con esos estudiantes, y una cultura que está permanentemente en movimiento, donde las tecnologías se siguen incluyendo y va modificando la práctica de enseñanza, ¿no? Nosotros un poco en el mayor cambio en relación a los diseños curriculares tiene que ver, digamos, con fortalecer el campo de la práctica, lo que tiene que ver con que en la formación docente ya se empiece a visualizar la práctica docente, con toda la complejidad que implica. Bien, me imagino estructuras totalmente rígidas hace 20 años atrás en lo que es la formación de docentes. Hoy sabemos que Educación ha planteado una nueva forma de trabajo o actualizar de alguna manera todas las currículas para brindar una mejor educación. Ahora ese planteo es blando, va a permitir que en 5 años se incorporen otras materias o se pueda trabajar de otra manera, porque la vieja estructura no se pudo modificar, hubo que tirar y volver a construir. La que se está construyendo ahora va a permitir agregar, sumar, o también va a ser una estructura que va a ser perentoria. Esperemos por ejemplo, en este nuevo cambio se incorporaron también algunas materias que permiten esta vinculación, que no se genere esta cuestión mosaico, ¿no?, que se flexibilice. Ahora, el gran desafío es que esté acompañado por los formadores de formadores, es decir, por los docentes de educación superior, ¿no? Porque no alcanza con cambiar estructuras. Esas estructuras están habitadas por personas con mentalidades, con prácticas, y eso es el mayor desafío.
¿no? Ir generando culturas, digamos, institucionales, prácticas diferentes, porque que esté escrito en un lugar no alcanza. Y ahí entonces es donde es clave promover proyectos al interior de los institutos, vinculaciones de los institutos con las escuelas, ¿no? Que eso es lo que venimos tratando de promover, que los institutos estén en vinculación estrecha con las escuelas a las cuales forman, porque en esas escuelas es donde se ve cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, cuáles son las esperanzas, ¿no? Para que el instituto vaya preparando a los futuros docentes en eso. Y sobre todo pensar que la formación a los docentes de superior tiene que ver con eso, con que no alcanza con que cambiemos estructuras o planes de estudio, ¿no? Hay que cambiar prácticas o algunas prácticas que son muy significativas, porque la verdad que hay prácticas de formadores que son impresionantes y que nos gustaría que se contagien, ¿no? Que todos las conozcan, entonces quizás lo que hay que hacer es también visibilizar aquellas prácticas que resultan muy significativas y que justamente van hacia a pensar la educación más allá del enciclopedismo. Totalmente. Es lo que queremos salir, ¿verdad? Bien, ahora cuando hablas de socializar, dos preguntas. ¿Cómo toma el docente ese cambio? ¿Se anima, no se anima? ¿Prefiere quedar en una estructura que ya conoce, en una zona de confort? ¿Y qué es lo que pasa con el otro docente, el que ahora se está formando, el que es alumno? ¿Entiende, se adapta, se niega a tomar esa nueva porque ya conoce la vieja? ¿Cómo es la experiencia que tienen ustedes en ese sentido? Quizás yo aquí voy a hablar como más de mi experiencia total y de los distintos roles. Dale. Pero creo que no es solamente en los docentes, sino me parece que a cualquier ser humano le cuesta moverse. Algunos tienen más gimnasia en esa flexibilidad que a otros. Entonces, claro, hay docentes que se resisten al cambio. Hay docentes que se resisten a la modificación, que esto les trae inseguridad, incertidumbre, obviamente, y eso cuesta. Y hay otros que no. Hay otros que en función de tener un sentido, digamos, avanzan hacia ese cambio, ¿no? Y en general, en los estudiantes que son futuros docentes, yo encontré en estos meses, en el diálogo con ellos, una avidez, una curiosidad, inclusive ellos mismos reclaman, ¿no? Necesitamos conocer más las escuelas, necesitamos más práctica, necesitamos otras didácticas ¿no? Otras experiencias. Para nosotros los estudiantes resultan ser muchas veces un motor. También, por supuesto, hay de todo también entre los estudiantes. Sí, pero como en todos los sectores. Sí, y te pregunto esto porque el común de la gente no conoce. Es un universo que está limitado al docente y al alumno, que en este caso es el futuro docente, pero el resto de la gente, que es transversal, o la educación es transversal al resto de la sociedad, de repente no tiene tan claro estos conceptos de qué es lo que está pasando con la educación en Jujuy, que hemos decidido justamente hacer todas estas mesas de conversación para saber qué es lo que pasa con los edificios, con la capacitación, cómo avanza el sistema educativo superior y hacia dónde va. ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Qué visión tienen ustedes para tomar este camino? Hablamos mucho con Isolda y con las otras secretarias y las otras áreas de lo que soñamos para la educación superior. Y lo hemos conversado también en este tiempo con los propios rectores y los estudiantes, inclusive con los que yo pude hablar. En muchas localidades del interior, los institutos de educación superior son la apuesta para un futuro que permita un proyecto de vida vinculado a un trabajo mejor, ¿no? Aquel joven o adulto que elige ingresar al Instituto de Educación Superior lo hace apostando, ¿no? Muchas veces con mucho esfuerzo
para estudiar, y ahí lo que nosotros soñamos es que se encuentren no con la oferta que quedó o la oportunidad que, no te pudiste ir afuera, entonces esto es lo que te queda y conformate. Como última alternativa. Claro, sino que esa sea la mejor oportunidad y que en esos institutos de educación superior se les pueda brindar una oferta de formación docente y que en esa formación docente se pueda mirar, como vos decías, con mucha flexibilidad lo que los estudiantes del mañana van a necesitar. Porque quienes hoy se están preparando para ser docentes, van a ser docentes quizás dentro de 5, 6, 7, ¿no? Y con cómo se está moviendo la sociedad, hay que ganar cierta flexibilidad para poder, digamos, estar a la altura de las circunstancias. Sí, seguramente. ¿No? En lo que es el desempeño, el desenvolvimiento, la convivencia que tienen los institutos de formación docente y este nuevo trabajo que encara el Ministerio de Educación, ¿cuál es la zona, si se puede, calificar o clasificar, cuál es la zona que es más fácil trabajar y cuál es la que presenta un poquito más de negativa? O sea, la persona del interior, el docente del interior, el alumno del interior, ¿te acepta más fácil los cambios o es en la zona, no, hay, en el Gran Jujuy, sí, digamos? en general hay de todo en todos lados. Yo sí me parece que lo que se da es muy lindo en los institutos del interior. Hay mucho más vínculo con las escuelas que están en el territorio. Hay un trabajo más conjunto y eso permite también que las prácticas de los futuros docentes se puedan desarrollar de manera mucho más interesante, que es un poco a lo que apuntamos, ¿no? Y un poco también sí presentaron ciertas resistencias cuando hubo una modificación del marco normativo en el 2017, hubo que frenar un poco y volver a pensar la planificación de qué carreras necesitamos en la provincia, qué carreras de formación docente, qué carreras de formación técnica. Y eso sí posibilitó, sobre todo a los institutos del interior hoy, tener mayor diversificación, ¿no? Que un estudiante de secundario pueda elegir, digamos, entre más opciones que estudiar. Eso me parece que fue muy importante, digamos, para los institutos del interior, pero tienen sus particularidades, ¿no? No sé si hay mayor resistencia. También hay mucho movimiento en superior, porque es un perfil particular el que se necesita, sí, ¿no es cierto? Totalmente. Guadalupe, ¿cuáles son las nuevas carreras que han sumado en estos años? Porque están las tradicionales, las comunes y las otras que se van sumando. En el caso de la formación docente, hay algunos profesorados de secundaria, como el profesorado secundario de Sociología. Están algunos profesorados que son para formar docentes para superior, de geografía, de matemática, también de ciencias de la educación. Y después han surgido, digamos, también a partir de este estudio, la necesidad de tener profesorados de primaria, pero con orientaciones. Por ejemplo, en la modalidad de educación intercultural y bilingüe. Nosotros somos una provincia que tenemos muchos pueblos, ¿no? Que necesitan esa presencia en la escuela, y entonces ameritaba tener a un maestro formado particularmente con esa orientación. Y lo mismo la orientación en jóvenes y adultos. El profesorado de primaria en jóvenes y adultos es clave, porque no es lo mismo ser maestro de primaria para un niño, una niña de 7 años que para un adulto, ¿no? Y hay que seguir trabajando en esa alfabetización. También el profesorado con orientación en hospitalaria. Es decir, los profesorados de primaria han ido adquiriendo distintas modalidades, lo que permite dar más respuesta a estas necesidades. Seguramente. ¿No? Y en lo que es tecnicatura. En lo que es tecnicaturas tenemos una amplitud muy grande, son más de 95 tecnicaturas, y en general la amplitud se ha dado hacia energías renovables, todo lo que tiene que ver con la química minera,
el turismo y te lo todo. juro que me sorprende, ¿no? Porque Sí. no sabía que era ese Sí, número. sí. Pensaba que te ibas a acordar Sí. de memoria, pero no, 95 es imposible. Sí. No, es una amplitud grande y en esto es interesante también cómo se va pensando en esas ofertas. Porque en general se hacen mesas intersectoriales con el Ministerio de la Producción, de Turismo, con empresas del sector privado, para pensar qué técnicos se requieren en cada una de las regiones. Y eso me hace pensar también en que son tecnicaturas periódicas, o sea, no son permanentes, sino de acuerdo a la demanda. Tal cual, y hay un cambio, digamos, permanente. En ese sentido, en la formación técnica hay una gimnasia y una flexibilidad, ¿no?, mucho mayor que lo que traíamos en la formación docente. Sí, que fue bastante criticado, digamos, esto de poder frenar y pensar y modificar las carreras de formación docente. Sin embargo, hoy a nivel nacional se está pensando en ir hacia ahí, ¿no? Porque se entiende que no podemos tampoco pensar así nomás o sostener carreras abiertas eternamente, porque siempre fue así, sin frenar y pensar qué es lo que el sistema educativo necesita, ¿no? Criticado en un sentido positivo de críticas que ustedes han ido construyendo o críticas por desconocimiento, Guadalupe. Críticas por desacuerdo, quizás. Muchas veces creo que también se mira mucho más la estabilidad del trabajador docente, que es sumamente legítimo, y hay miedos ahí que se cruzan. Pero yo creo que hoy, con el diario del lunes, después de 6, 5 años, está visto que ese freno que se puso para repensar generó incluso muchas más ofertas, y ofertas que son como los profesorados con orientaciones, que son muy significativas y enriquecedoras para el sistema educativo, ¿no? Me hace pensar también el tema de las tecnicaturas, estas que son muy cortas, o sea, que tienen un plazo que está limitado, que está acotado. Los docentes que capacitan en estas tecnicaturas o que dan clases después son docentes también que cumplen el mismo tiempo de planta. ¿Cómo trabajan con los docentes? No, ¿Se los contratan? docentes, sí, los docentes tienen, digamos, están en las tecnicaturas, sobre todo están a término, ¿no? Entonces es por el tiempo que dura la tecnicatura. En general son profesionales y técnicos, porque para ser docente de una tecnicatura se requiere la experiencia en el campo profesional, ¿no? Justamente porque se forma en el hacer. Claro, y tienen que tener una capacitación también en pedagogía. ¿O? No se pide como condición sine qua non, sino que se pide o ya sea o la experiencia docente en la formación técnica o la experiencia en el campo profesional. Pero estamos hablando, para que puedas dimensionar, en formación docente de más 2.500 materias que se cubren, y en formación técnica de más de 3.000 materias que se cubren. Bueno, los números que das realmente nos hacen abrir los ojos a todos, porque no conocemos la intimidad de lo que es la educación superior, o en este sentido no conocemos la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, la cantidad de carreras, de tecnicaturas, que es todo un mundo realmente apasionante. Y lo veo o cómo se plantean los nuevos establecimientos educativos. Lo vimos con Natalia García Goyen, ahora con vos un entusiasmo, y cuentan, ¿no? Les cuento a ustedes que todas las que vienen, las referentes de educación, las profesionales, licenciadas, cuentan pero con tanto ahínco y tan compenetradas lo que hacen, el tiempo en el que trabajan, así que bueno, felicidades, licenciada, vos, a todo tu equipo. ¿Cuántas personas conforman tu equipo? 50 aproximadamente, y bueno, y vemos mucho de la parte administrativa y otro tanto de la parte pedagógica, y con esta dimensión de la formación docente y de la técnica. Pero me pensaba cuando vos decías esto, es clave que pensemos en la transformación a nivel superior. Estamos íntimamente vinculadas, por ejemplo, con lo que contó la secretaria Jiménez, porque parte de la transformación, digamos, de superior tiene que ver también con los edificios. Por supuesto que eso también es una deuda muy, muy antigua y que es necesaria, y eso también está contemplado, digamos, en el nivel superior.
Sí. Y un poco lo que Natalia estuvo contando también en relación a la formación docente continua, eso también es parte, digamos, de la transformación de superior. De hecho, en este momento, todos los equipos de gestión de los institutos están formando parte de una capacitación que empezó en junio y termina en octubre. Y ahora los docentes esta semana empezaron otra capacitación y en septiembre tienen otra. Digo, también está este trabajo intersectorial hacia el interior, ¿no? del ministerio, que es hoy inevitable no trabajar en equipo. No, hoy no, hoy no se puede. Y más si se necesitan cumplir tiempos y cumplir metas, como se las ha planteado Educación. Licenciada, te agradezco muchísimo. A vos. Estamos terminando tarde, pero me hubiera encantado preguntarte un montón de cosas. De todas maneras, creo que vamos a seguir abriendo cajas dentro de lo que es el Ministerio de Educación, porque nos encontramos siempre con una gestión que es muy interesante y que ojalá los resultados sean los que ustedes esperan. Gracias. Muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, después de las noticias, tendremos otra emisión de Entre Líneas y no se olviden esta noche después también de las noticias a las 21 horas Detrás de las Noticias. Gracias.